¿Qué, qué diferencia tienen cada uno? Los ácidos débiles y bases débiles son aquellos que tienen una capacidad moderada de disociarse, es decir, de liberar o adquirir hidrogeniones. Y los ácidos y bases fuertes son aquellos que se pueden disociar en forma total para ya sea disociar o obtener de forma total hidrogeniones o algún otro tipo de moléculas. El pH, ¿cómo se va a calcular o cómo se define dentro de nuestro organismo? El pH va a ser una cuantificación de la cantidad de hidrogeniones que hay aquí. Hay que recordar que existe una fórmula que es esta, la pH es igual al logaritmo negativo de hidrogeniones. Y esta fórmula lo que nos explica es que para la cuantificación de hidrogeniones dentro del organismo, la cantidad de hidrogeniones es inversamente proporcional al valor del pH. Es decir, entre mayor cantidad de hidrogeniones, menos va a ser el valor que va a ser asignado al pH. Y entre menos hidrogeniones, más va a ser el valor que tiene, entre menos cantidad de hidrogeniones va a ser más el valor que tiene el pH. O sea, es inversamente proporcional. El pH sistémico en nuestro organismo en promedio es de 7.35 a 7.45. La cantidad de hidrogeniones que está en nuestro organismo va a estar dado por dos principales moléculas, o bueno, realmente el pH va a estar calculado por dos principales moléculas en nuestro organismo, que es la cantidad de bicarbonato, que es el base más importante dentro de nuestro cuerpo, y el ácido carbónico. En nuestra fórmula de Henderson-Hasselbalch tenemos que se contempla tal cual a los dos principales participantes de la regulación del pH, que repito es el bicarbonato y el ácido carbónico. El ácido carbónico en esta fórmula está representado por la presión parcial de dióxido de carbono y su constante de disociación, que las constantes de disociación como definición son es aquel valor que se le da a una sustancia a la cual es el parámetro que se puede disociar en un amortiguador. Entonces, al calcular 0.03 por nuestro valor de CO2, nos va a dar la cantidad total de ácido carbónico que hay en nuestro organismo. Y bueno, esta fórmula es la adecuada, ya que contempla pues, todos los factores que pues, van a calcular directamente al pH. Bien, la regulación del pH dentro de nuestro organismo va a estar dada por tres mecanismos. Es importante resaltar que la producción de ácidos y bases va a estar regulada por nuestra alimentación. La ingesta de alimentos es la principal fuente. En el consumo de alimentos vamos a tener dos principales ácidos que se van a producir, los ácidos volátiles y los ácidos fijos. Los ácidos volátiles principalmente va a ser el dióxido de carbono y los hidrogeniones. El dióxido de carbono va a estar regulado y eliminado por el sistema ventilatorio y los hidrogeniones va a estar mediado por ya sea sustancias amortiguadoras químicas o por riñón. Y los ácidos fuertes, que son principalmente el sulfato, el fosfato, el cloruro, el lactato y los cetoácidos, son producidos por procesos metabólicos más complejos de lípidos, glucosa, aminoácidos y ácidos nucleicos, los cuales estos no tienen la capacidad ni ser eliminados por el pulmón. Entonces, ¿cómo se eliminan? Se eliminan a partir de los otros sistemas amortiguadores, que son proteínas que los van a neutralizar y que posteriormente se van a poder eliminar por el riñón. En forma secuencial, cada uno de estos mecanismos amortiguadores tienen un orden de aparición. Los que aparecen de forma aguda, es decir, en los primeros minutos, horas de que se presenta algún desequilibrio ácido-básico, son los sistemas amortiguadores químicos. Dentro de estos tenemos diferentes, entre ellos está el sistema de bicarbonato, que es el principal, es el amortiguador extracelular más potente que tenemos en el organismo. Y bueno, es el básico, es donde funciona todo el organismo, y aquí tenemos la fórmula química que explica por qué es el más importante, ya que la mayor cantidad de ácidos va a ser volátiles y va a estar dado por el ácido carbónico. El ácido carbónico viene del dióxido de carbono y de agua, el cual se puede transformar a bicarbonato e hidrogeniones. Y a partir de aquí se puede determinar si se reabsorbe o se elimina, ya sea alguno de estos dos componentes. El fosfato es otro elemento muy importante, es a nivel de líquidos tubulares, a nivel de riñón, que más adelante lo explico, pero también es uno de los amortiguadores más importantes a nivel intracelular, en donde el ácido fosforoso se convierte en ácido fosfírico y se agrega hidrogenones, y a partir de aquí se puede eliminar. Y las proteínas, que son otro elemento importante como amortiguador.
Las proteínas son el amortiguador intracelular más importante. También tenemos proteínas a nivel vascular que son importantes para la regulación del pH. Entre tenemos a la albúmina, la cual es un anión y también va a ser importante en la cuantificación de ácidos y la amortiguación de las mismas. Es importante mencionar que las proteínas son anfotéricas, es decir, que pueden cumplir su función como bases o ácidos dependiendo de la situación en donde se encuentre esta sustancia. La regulación a nivel ventilatorio va a estar dado por varios sensores, quimiorreceptores o bueno, sensores, que principalmente van a estar a la alerta a los niveles de dióxido de carbono y de oxígeno. Indirectamente, bueno, el pH, cuando el pH disminuye, es decir, estamos en un ambiente ácido en nuestro organismo, recordemos que uno de los principales protagonistas de la acidosis es dada por el dióxido de carbono. Cuando tenemos un pH disminuido, en los quimiorreceptores a nivel del bulbo raquídeo y a nivel del sensor de carotidio, lo sensa, lo detecta y lo que va a hacer es emitir transmisiones de activación hacia estos centros de la respiración y lo que van a producir es el aumento de la ventilación o de la respuesta ventilatoria, es decir, va a tratar de eliminar lo más posible dióxido de carbono, con el objetivo de que el pH ascienda. Y viceversa, si tenemos un pH que se encuentra aumentado, es decir, tenemos muchos hidrogeniones, aumentado, no tenemos muchos hidrogeniones, no tenemos tanto dióxido de carbono, va a ser al inverso, se va a inhibir esta respuesta con el objetivo de disminuir la estimulación ventilatoria, disminuir la frecuencia respiratoria y con ello, pues eliminar menos el dióxido de carbono para que el pH pues se vuelva un poco más ácido. A la regulación renal, he de decir que después de que se activan los mecanismos químicos de amortiguación, el siguiente en aparecer son los respiratorios. Este se presenta normalmente como la segunda línea de defensa y es el sistema que aparece en lo que los riñones se adaptan a estos cambios y comienzan a funcionar. Y ahora sí pasamos a la regulación renal, que es una regulación ya tardía, que aparece hasta 72 horas o días después de que inician los cambios de ácido-base. Dentro de los mecanismos que tenemos de la regulación de ácido-base a nivel renal, es la reabsorción de bicarbonato acoplado a secreción de hidrogeniones, en donde va a ser la reabsorción y excreción de 1 a 1. El principal sitio de reabsorción del bicarbonato va a ser a nivel del túbulo contorneado proximal, el 85%. Sin embargo, alrededor de toda la nefrona se va a poder reabsorber más cantidades. El sistema de amortiguador de fosfato y el de amonio son otros dos mecanismos de regulación tubular. Esto sucede cuando en el riñón se filtra gran cantidad de hidrogeniones y no es capaz de poder hacer este intercambio con bicarbonato de forma eficaz. Se activan estos dos mecanismos a nivel tubular. Principalmente se van a eliminar de aquí del riñón amonio, de amoníaco pasa a amonio con la conjugación del hidrogenión y de ácido fosforoso pasa a ácido fosfórico, el cual se le agrega al hidrogenión y de esa forma se eliminan los dos a nivel de la orina. Bien, ahora pasamos a la interpretación de la gasometría arterial. La gasometría arterial es un estudio que nos va a permitir medir los niveles de presión parcial de dióxido de carbono y de oxígeno. Y con ello, pues, ya el cálculo directo del pH. A su vez, va a calcular diferentes sustancias, las cuales, a partir del oxígeno y dióxido de carbono, nos van a dar resultado de otras, sustancias. Bueno, aquí les puse dos tablitas de cuáles son los valores normales dentro de una gasometría. Aproximadamente decir que algunas de estas sustancias dependen mucho de la máquina, el valor que se le otorgue. Hay que conocer bien cuáles son los parámetros, pero vaya, esto es un promedio de lo que en general son los resultados dentro de una gasometría. El pH, como mencionamos, el valor normal es de 7.35 a 7.45. De oxígeno, normalmente la presión es normal de 62 a 66 milímetros de mercurio. De CO2 es de 35.2 a 35.7 milímetros de mercurio. De bicarbonato es de 20 a 28. La saturación de oxígeno es de 91 a 100.
Y también tenemos la facilidad de que en la gasometría nos interprete electrolitos, ya que varios de estos electrolitos van a tener alguna relación también con las alteraciones de pH. Entre ellos tenemos el potasio, que no lo mencioné en las sustancias amortiguadoras, pero el pH también, el pH y el potasio tienen una interacción íntima, ya que en cualquiera de alteración del potasio puede alterar el equilibrio ácido-básico. Por ejemplo, aquí, si tenemos grandes cantidades de potasio, normalmente lo que vamos a tener es una disminución de hidrogeniones y viceversa. Si tenemos una cantidad de hidrogeniones aumentada, vamos a tener un potasio disminuido. Esto por la secreción que existe a nivel renal, con el intercambio de bombas de potasio y de hidrogeniones. Bien, aquí como un punto interesante en un artículo, se hizo un estudio para valorar cómo disminuir el dolor a la hora de la función de las gasometrías arteriales, ya que esto se ha visto, creo que todos lo hemos vivido en el hospital, es una gran limitante de que los pacientes nos permitan o no tomarles gasometrías. Es evidente que este criterio en momentos de emergencia pues no se contempla, ¿no? Lo más importante es determinar la causa del padecimiento que tiene el paciente, pero en pacientes hospitalizados que les realizamos de control, el estudio hace como hincapié en recomendarnos alguna de estas formas de aliviar el dolor para la punción. Entre estos, pues está el uso de anestésicos tópicos, la crioterapia y la infiltración de anestésico local. El que más recalcan es la infiltración de anestésico local, pero bueno, en mi consideración, pues es un doble piquete para el paciente. Sin embargo, pues es una de las medidas que nos recomienda. De las menos agresivas, pues es la crioterapia, con una bolsita de hielo, aplicárselo en la zona donde lo vamos a funcionar y eso puede amortiguar el dolor. Y pues anestésicos tópicos, que bueno, es controversial ya que en muchas ocasiones pues, no contamos con ellos o no son de gran efectividad para aliviar el dolor que va a involucrar la función. Bien, ahora pedimos la gasometría, nos dan los resultados. Vamos a ver paso por paso cómo debemos interpretar una gasometría arterial. Los pasos 1 y 2 es determinar el trastorno de base y su componente. Cuando nosotros tenemos un pH mayor a 7.45, lo consideramos como alcalemia. Después de determinar que nuestro pH está en alcalemia, tenemos que determinar si es de origen metabólico o respiratorio. Y aquí vamos a contemplar al dióxido de carbono y al bicarbonato. Si el dióxido de carbono está a menos de 35, vamos a considerar que el trastorno va a ser de origen respiratorio. Si el bicarbonato está en mayor de 28, es de origen metabólico. Ahora, por el otro lado, si tenemos un pH menos de 7.35, estamos ante una acidemia y aquí vamos a interpretar otra vez el valor de dióxido de carbono y bicarbonato. En el dióxido de carbono, si se encuentra en mayor a 45, estamos hablando que el origen es respiratorio. Si el bicarbonato está en menor de 18, consideramos que es de origen metabólico. Ahora, una vez que consideramos el origen general de nuestra patología, vamos a calcular la brecha aniónica. ¿Qué es la brecha aniónica? Es el diferencial que existe entre cationes y aniones que existen en nuestro organismo. Es una fórmula en la cual es el diferencial entre sodio y potasio, que son nuestros cationes, menos el cloro y el bicarbonato, que son nuestros aniones. Hay que considerar que dentro de los aniones del organismo que están explícitos dentro de la fórmula está la albúmina. Y ante un resultado de brecha aniónica, aquí adelantándome, una brecha aniónica disminuida, muy disminuida, hay que considerar que el paciente tiene un trastorno de la albúmina, principalmente hipoalbuminemia, debido a que la albúmina es un anión muy importante en el organismo, tiene carga negativa y hay que considerarlo. Para esto, cuando presentemos una brecha aniónica disminuida, hay que corregirla con la fórmula de brecha aniónica corregida por albúmina, que eso les coloqué aquí, ¿vale? Bien, ahora dentro de... perdón, chicos. Bien. Ahora, si no está disminuida la brecha aniónica y se encuentra en un parámetro normal, podemos rehacer la fórmula ahora solamente contemplando el cloro. Y aquí, bueno, principalmente vamos a tener, si es un valor negativo, va a determinar que nuestra brecha aniónica está normalizada, pero
va a ser dada por pérdidas gastrointestinales. Si tiene un valor positivo, nos va a orientar a que es una causa renal, una acidosis tubular renal o una post-hipercapnia recuperada. Normalmente cuando es una brecha aniónica normal, es considerado normal hiperclorémica y aquí el principal actor es el cloro. En cambio, si tenemos una brecha aniónica elevada, como les mencioné, la brecha aniónica es un diferencial entre aniones y cationes. Entonces, si tenemos mayor cantidad de brecha aniónica, quiere decir que dentro de esta fiesta de ácidos y bases, hay otros participantes que no se están contemplando. Dentro de estos participantes tenemos a los múltiples, que son el metanol, las uremias. En la diabetes tenemos a los cetoácidos, el paraldehído, la isoniazida, el hierro, lactato, etanol y salicilatos, que son otras sustancias que van a considerarse como aniones y que van a aumentar la brecha aniónica y que estas van a ser nuestra etiología de por qué tenemos en dado caso una acidosis. ¿Vale? Yo les puse aquí una tablita de resumen, cómo considerar una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada. Y es, bueno, principalmente si lo tenemos elevado hay que pensar en todos aquellos aniones que no han sido considerados. Entre ellos, el más frecuente son las cetonas urinarias. Si están presentes, hay que cuantificar la glucosa. Si está elevada, pues es una cetoacidosis diabética o alcohólica. Si es normal o baja, es una cetoacidosis por ayuno o también puede ser de origen alcohólico. Si no están presentes las cetonas, hay que pensar en lactato. Si el lactato está elevado, tenemos una acidosis láctica. Si está normal, entonces hay que considerar a otras patologías. Aquí hay que contemplar vamos a considerar, vamos a cuantificar la creatinina y el BUN. Si la creatinina y el BUN están aumentados, vamos a pensar en una insuficiencia renal. Si están en valores óptimos o normales, hay que volver a hacer la brecha aniónica, principalmente la brecha aniónica osmolar. Si se encuentra ampliada, hay que pensar en origen de metanol. Si se encuentra normal, hay que pensar en salicilatos o igualmente en acidosis láctica. Ahora, después de ver lo de la brecha aniónica, vamos a calcular si nuestra patología está equilibrada, está compensada. Y para eso existen diferentes fórmulas. En una acidosis metabólica, el cambio químico inicial va a ser la disminución del bicarbonato y la respuesta compensatoria va a ser la disminución del dióxido de carbono. El mecanismo compensatorio va a ser la hiperventilación con el objetivo de eliminar el dióxido de carbono. Para eso tenemos, para hacer un cálculo matemático tenemos la fórmula de Winter, que bueno, esta nos va a permitir ver si está compensada o no. Normalmente el resultado de la fórmula de Winter interpreta que por cada disminución de 1.2 de dióxido de carbono, va a disminuir 1.2 de dióxido de carbono por cada 1 milimol de bicarbonato que se encuentra por debajo del valor normal, como tenemos aquí en el primer cuadrito. En la alcalosis metabólica, el cambio químico inicial va a ser un aumento del bicarbonato y la respuesta compensatoria va a ser un aumento del dióxido de carbono, esto por hipoventilación. Igual tenemos una fórmula en la cual el resultado para su interpretación va a ser que el CO2 se va a elevar 0.7 milímetros de mercurio por cada 1 milimol de bicarbonato que esté arriba por el valor normal. En la acidosis respiratoria, principalmente lo vamos a dividir en aguda y crónica. El cambio químico inicial de estas, en ambas, en la aguda y la crónica, va a ser un aumento del dióxido de carbono y en una respuesta compensatoria va a ser un aumento del bicarbonato. Como mecanismo compensatorio, en la aguda va a ser principalmente con buffers o amortiguadores intracelulares, como es el fosfato, las proteínas, y en la crónica normalmente va a ser por el amonio y el bicarbonato. La interpretación de la cuantificación de la compensación es en la aguda se incrementa 1 milimol de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que se eleva el dióxido de carbono. Y en la crónica de 3 a 5 días de que se eleva en 3 milimoles de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que se eleve el dióxido de carbono. Yo sé que es un poco complicado decirlo sí, a palabra, pero vaya, en pocas palabras es la cuantificación por parte de una fórmula y la interpretación de cuánto sube y disminuye tanto el bicarbonato y el dióxido de carbono. Esta guía nos va a permitir ver que si está dentro de este comportamiento los cambios de dióxido de carbono o bicarbonato, es que nuestra patología se encuentra compensada, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa si no está compensada y se alteran los valores? Bueno, aquí tenemos que descartar que sea un trastorno mixto. Para esto, si al calcular con las fórmulas que les acabo de dar o con las relaciones que existen entre el bicarbonato y el dióxido de carbono se encuentran alterados o encontramos con estos resultados, muy seguro nos encontramos con un trastorno mixto. Si al calcular la compensación es mayor o menor en estas situaciones, si el dióxido de carbono es muy bajo, en una compensación vamos a pensar que estamos ante una alcalosis respiratoria primaria concomitante. Si el dióxido de carbono es alto, vamos a pensar que la acidosis es una acidosis respiratoria primaria concomitante. Y si el bicarbonato es muy bajo, tenemos una acidosis metabólica primaria concomitante. Y si es bicarbonato alto, una alcalosis metabólica primaria concomitante. Vaya, todo esto es a partir de fórmulas de la relación que existe entre ambas moléculas. Y si está fuera de estos parámetros, pues básicamente es que estamos ante un trastorno mixto y hay que averiguarlo. Y por último hay que calcular el delta gap. El delta gap es el diferencial que existe entre la brecha aniónica que estamos calculando y la ideal de una persona entre la cantidad de bicarbonato que se encuentra en el organismo y que es el ideal. Al calcular esta delta gap, lo que nos va a permitir es darle una interpretación más profunda de, de, de nuestra gasometría. Si el delta gap está menos de 1, nos encontramos en una acidosis metabólica con brecha aniónica y acidosis simultánea sin brecha aniónica. En 1 y 2 nos encontramos ante una acidosis metabólica pura con brecha aniónica. Más de 2 es una acidosis metabólica con brecha aniónica y alcalosis metabólica simultánea. Y si tenemos un valor de 1.6, la bibliografía refiere que estamos normalmente a presencia de una acidosis láctica. Bien, nada más para recordarles, fueron muchas palabras, pero en pocas. El paso 4 es medir la compensación, es a partir de fórmulas. Las fórmulas son estas y el objetivo de esto es calcular cómo se encuentra la relación entre el bicarbonato y el dióxido de carbono. Si encontramos una alteración en la relación de estos dentro de los parámetros que se encuentran en esta tablita, nos está orientando de que no es meramente puro nuestro trastorno y hay que pensar en que posiblemente nos encontramos en un trastorno pues mixto, ¿vale? Eso es en pocas palabras estos últimos pasos. Y bueno, ya entrando solamente de forma general a cuáles son las diferentes alteraciones de ácido-base, tenemos a la acidosis metabólica, que es una alteración en el equilibrio de la producción y excreción neta de ácidos, y que esto va a conllevar en una disminución del pH. Principalmente vamos a tener diferentes etiologías. Como ya mencionamos, lo más frecuente es que sean por otros aniones que no se contemplen dentro del anión GAP, que son todos los que ya mencionamos. Y bueno, la clasificación va a ser por exceso de ácidos metabólicos, es decir, que va a ser por un aumento de la brecha aniónica, que son todos aquellos sustancias que no están contemplados en el anión GAP. Y entre ellos tenemos a la acidosis láctica, a la cetocidosis diabética, a la cetocidosis alcohólica, al ayuno y a la inanición. También vamos a tener intoxicaciones por la isoniazida salicilato metanol, el paraldehído. Tenemos también una eliminación de teoría de ácidos metabólicos, principalmente cuando el paciente se encuentra en insuficiencia o disfunción renal, o cuando se encuentra en acidosis urémica. Por otro lado, en las acidosis metabólicas con anión GAP normal, tenemos pérdidas excesivas de bicarbonato o por aumento de la concentración de cloruro. En las pérdidas excesivas de bicarbonato, principalmente van a ser por pérdidas de secreciones intestinales, diarrea, aspiración gastrointestinal, fístulas intestinales o biliares e incremento de pérdidas renales, como la acidosis tubular renal. En el hipoaldosteronismo y en el tratamiento con inhibidores de la adenasa carbónica. Y cuando tenemos un aumento de las concentraciones de cloruro, es decir, cuando hay una brecha aniónica normal, igual, y es por causa de cloro, es por la reabsorción excesiva de cloruro por los riñones, infusiones de cloruro de sodio, tratamiento con cloruro de amonio e hiperalimentación parenteral. ¿Por qué? Principalmente el cloro es uno de los protagonistas dentro de esta patología, debido a que el bicarbonato y el cloro a nivel gastrointestinal siempre están en equilibrio, es decir, ellos se intercambian a nivel extracelular y intracelular. Entonces, el jugar con el cloro y el bicarbonato siempre van a haber alteraciones y ahorita lo vamos a ver en la alcalosis metabólica.
¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la acidosis metabólica? Dentro de los parámetros gasométricos, una pH disminuida, un bicarbonato disminuido de forma primaria y el dióxido de carbono va a estar disminuida de forma compensatoria. A nivel gastrointestinal vamos a tener anorexia, vamos a tener náuseas y vómito y dolor abdominal. En la función neuronal vamos a tener debilidad, letargia, malestar general, confusión, estupor, coma y depresión de las funciones vitales. A nivel cardiovascular vamos a tener vasodilatación periférica, la frecuencia cardíaca va a estar disminuida, también va a haber arritmias cardíacas. La piel se caracteriza por ser caliente y ruborizada y a nivel de sistema óseo vamos a tener enfermedades óseas debido a que el hueso es otro tipo de amortiguador que principalmente aparece en este tipo de patologías, en donde hay un intercambio de hidrogeniones y del sodio y potasio. Lo que va a pasar en las acidosis con el hueso es que el hueso va a tratar de amortiguar lo más posible con sus minerales a los ácidos y esto va a producir una desmineralización ósea. Por eso la enfermedad ósea puede aparecer aquí, sobre todo en casos de acidosis metabólica que se prolonga por muchos días. La enfermedad metabólica es, por ejemplo, empiezas a lograr estado ácido base, es contribuyente de la enfermedad metabólica. ¿Cuáles van a ser los signos de compensación ante una acidosis metabólica? Va a ser el aumento de la frecuencia y de la profundidad de la respiración, que es la respiración de posmol. Esto con el objetivo de eliminar la mayor cantidad de dióxido de carbono. Vamos a tener una hipercalemia y va a estar la orina ácida, esto debido al intercambio que existe entre hidrogeniones y potasio principalmente, y también todos los amortiguadores a nivel tubular que buscan eliminar los hidrogeniones. Y el incremento del amoníaco en la orina, vuelvo a lo mismo, es por la amortiguación que existe por esta molécula. Aquí les puse una tablita. De forma de resumen para ver que sea en un caso cómo interpretar un pH bajo. Si el pH está bajo, hay que valorar al CO2. Si el CO2 está bajo y tenemos un bicarbonato bajo, estamos ante una acidosis metabólica. Aquí hay que valorar, ¿está incrementando el dióxido de carbono o está apropiado para el descenso del bicarbonato, que son las tablas que les mencioné de la compensación? Si es así, pues nos encontramos con una acidosis metabólica pura, solamente está eso. Si el descenso del CO2 es mayor al esperado por los cálculos que les mencioné, estamos ante una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, esto es decir, un trastorno mixto. Si el descenso del dióxido de carbono es menor al esperado, es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Por el otro lado, si tenemos un dióxido de carbono alto con un bicarbonato alto, es una acidosis respiratoria. El incremento del bicarbonato es apropiado para el incremento del dióxido de carbono, es decir, está compensado. Si es así, estamos ante una acidosis respiratoria. Si el incremento del bicarbonato es mayor al esperado, nos encontramos con un trastorno mixto que es acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Y si el incremento del bicarbonato es menor al esperado, es una acidosis respiratoria más acidosis metabólica. Ahora, tenemos un paciente con diagnóstico de acidosis. Hay que determinar los electrolitos, el calcio, la albúmina, el lactato y la brecha aniónica. ¿Tiene una brecha aniónica normal? Sí. Hay que tratar la causa primaria. Considerar el tratamiento de bicarbonato solo en situaciones específicas y les puse aquí de forma de resumen cuáles serían las condiciones. En la clase de acidosis metabólica lo vamos a ver más a profundidad. En dado caso que tiene brecha aniónica normal, no es tan normal, hay que dar el tratamiento de causa primaria de igual forma. La brecha aniónica no normal nos va a hablar de que hay otros aniones que ya habíamos mencionado, que hay que darle hincapié a esos, como es las cetonas, el lactato, y el tratamiento va a ser a partir de la reversión de la producción de esos principales aniones que se encuentran en la brecha aniónica y que la aumentan. Bien, pasando a la alcalosis metabólica, es un proceso fisiopatológico normal caracterizado por un déficit primario de la concentración de hidrogeniones extracelulares de origen no respiratorio. Este se puede ocasionar por ganancia externa de bicarbonato o por una pérdida primaria de hidrogeniones. Las principales causas de la alcalosis metabólica va a ser la ganancia excesiva de bicarbonato, que sería la ingesta o administración de bicarbonato sódico. Esto puede suceder cuando tratamos de revertir una acidosis metabólica y nos pasamos de la dosis.
la administración de soluciones de hiperalimentación que contienen acetato, administración de soluciones parenterales que contienen lactato, administración de transfusiones sanguíneas que contienen citrato. Las pérdidas excesivas de hidrogeniones en vómitos, en las aspiraciones gástricas, síndrome de purga compulsiva o insuficiencia de potasio, que normalmente en estos pacientes es por tratamientos diuréticos o hiperaldosteronismo. También se encuentra aquí como etiología el síndrome de leche y alcalinos. La retención incrementada de bicarbonato, que es por la pérdida de cloruro, en la cual, les repito, aquí el cloro es como un intercambiador con bicarbonato, entonces al perder cloruros vamos a reabsorber bicarbonatos. Y por último, la contracción de volumen, que es pérdida de líquidos corporales y el tratamiento con diuréticos. Esto debido a que cuando hay una disminución del volumen, el riñón tiene una tasa de filtrado glomerular disminuida y por lo tanto va a haber una menor filtración de bicarbonato, pero también a nivel de la nefrona, en el túbulo contorneado distal, va a haber una mayor reabsorción de bicarbonato. Bien, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la alcalosis metabólica? Las manifestaciones clínicas va a ser un pH aumentado, un bicarbonato aumentado, y el dióxido de carbono va a estar aumentado, esto como un efecto compensatorio. En la función neurológica vamos a tener confusión, los reflejos van a ser hiperactivos, va a haber tetania y va a haber convulsiones. La función cardiovascular va a estar hipotensión, va a haber arritmias. En la función respiratoria, va a haber una acidosis respiratoria de acuerdo o debido a la frecuencia respiratoria reducida que conlleva esta patología. Y los signos de compensación, va a haber una frecuencia reducida y la profundidad de la respiración también va a ser disminuida y va a haber un aumento del pH urinario. Otra forma de clasificar las etiologías que tienen la alcalosis metabólica va a ser si responden o no a soluciones, debido a que ya mencionamos que una de las etiologías de la alcalosis metabólica es la deficiencia de cloruro por las pérdidas gastrointestinales y también por la disminución de volumen. No voy a repetir las etiologías, pero principalmente es otra clasificación que tiene la alcalosis metabólica. El tratamiento base de forma general va a ser la reposición de líquidos para restaurar el volumen o también administrar cloro de potasio, principalmente para reponer el cloro que se ha perdido y que es el principal anión que está involucrado también en las pérdidas con el aumento del bicarbonato. También, bueno, si encontramos que es de una etiología por aldosteronismo, pues hay que darle tratamiento a ya sea con diuréticos oradores de potasio o para el anión. La acidosis respiratoria es una condición en la cual hay una acumulación de dióxido de carbono, es decir, va a haber una hipercapnia. ¿Esto por qué se va a deber? Es por una deficiencia en la ventilación. Hay algo en nuestros pulmones que no está siendo suficiente como para que ocurra el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Lo vamos a ver principalmente en enfermedades donde hay una depresión del centro respiratorio. Puede ser por sobredosis de fármacos, como son los opiáceos y las lesiones encefálicas. También puede deberse a enfermedades pulmonares que afectan la parénquima pulmonar y que esto evita el correcto funcionamiento de la ventilación, como es en el asma bronquial, el efisema, la bronquitis crónica, la neumonía, el edema pulmonar y el síndrome de dificultad respiratoria. Puede ocurrir también por una obstrucción de vías respiratorias o alteraciones de la pared torácica. En estos ejemplos tenemos a las parálisis musculares respiratorias, lesiones torácicas, o sea, es decir, todo lo que altera el pulmón y que no permita la difusión del dióxido de carbono y oxígeno y que ocurra ese intercambio, es lo que nos va a dar esta patología. Las manifestaciones clínicas van a ser el pH sanguíneo, va a estar disminuido, va a haber aumento del dióxido de carbono, que es el trastorno primario aquí, un aumento del bicarbonato, que va a ser el efecto compensatorio. En la función renal vamos a tener dilatación de vasos cerebrales y depresión de la función neuronal. Por este efecto vamos a tener a la cefalea, a la debilidad, a los cambios de conducta, temblores, parálisis, estupor y coma. En la piel de los pacientes vamos a encontrar que están calientes y ruborizados y signos de compensación vamos a tener una orina ácida. Por último, en la alcalosis respiratoria es una alteración en la cual hay una disminución primaria del dióxido de carbono, y va a haber una hipocapnia, secundaria un aumento de la frecuencia de volumen respiratorio, que sería la hiperventilación. ¿Cuáles van a ser la etiología? ¿Por qué van a ocurrir esto? Hay dos principales causas, que es crisis de ansiedad, que es lo más frecuente. El paciente hiperventila, va a eliminar mucho dióxido de carbono y eso nos va a conllevar a esta condición, o
que sea operador dependiente, es decir, que cuando nosotros tengamos un paciente intubado y nosotros no calculemos bien o no estemos manejando bien el ventilador, podemos producir mayor cantidad de ventilaciones y por ende vamos a tener la eliminación de más dióxido de carbono produciendo esta patología. A su vez hay otras situaciones donde puede ocurrir esta hiperventilación, como es en la fiebre, en la encefalitis, en la toxicidad por salicilatos, debido a que los salicilatos son estimulantes de los sensores de carotídeos y del bulbo raquídeo, que son los centros respiratorios. Y va a aumentar la frecuencia respiratoria, por lo cual va a haber un aumento de la eliminación de dióxido de carbono. Las manifestaciones principalmente va a ser un pH incrementado, la CO2 reducida y el bicarbonato va a estar reducido como un mecanismo compensatorio. En la función neuronal, por la constricción de vasos cerebrales y la hiperexcitabilidad neuronal, vamos a tener desvanecimiento, sensación de pánico, mareo, tetania, entumecimiento y hormigueo de los dedos, manos y pies. Los signos de Chopstead y Trousseau principalmente va a ser debido a una hipocalcemia. Cuando nosotros tenemos una alcalosis, principalmente lo que va a ocurrir es que va a haber mayor afinidad de proteínas hacia el calcio. Por lo tanto, al estar unidos este dúo, no vamos a tener tanto calcio intracelular y por lo tanto vamos a manifestar, extracelular, por lo tanto vamos a tener una hipocalcemia y se van a manifestar sus debidas manifestaciones clínicas. Vamos a tener convulsiones y por último, a nivel cardiovascular, arritmias cardíacas, lo mismo por lo que les digo de la relación que existe entre la albúmina y el calcio en situaciones de alcalosis. Y bueno, básicamente eso es todo, son las generalidades. Vamos a ver cada uno de los padecimientos en los futuros días. Y eso es todo.